Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 456. Salida. Todo el mundo estaba aturdido y emocionado. El aullido del viento fue ahogado por el ruido de la charla a su alrededor. ¿Es esta la nave espacial glaciana? Las voces cuestionadas. Vi Jianping, que estaba evitando una pequeña conversación con Lo Yuan después del momento incómodo que compartieron, corrió para mantenerse al día con él. Se había quedado atrás mientras admiraba la nave espacial. En comparación con la nave nodriza, la nave espacial parecía insignificante. Aunque de tamaño insignificante, como una nave de rescate, fue el último recurso de los glacianos para escapar durante una crisis. Era una nave espacial que tenía la capacidad de realizar viajes interestelares. Para poder hacer eso, no solo requeriría una fuerza motriz fuerte, sino también grandes cantidades de combustible y espacio de almacenamiento de suministro. Siguiendo el principio del impulso, las capacidades de vuelo de la nave fueron diseñadas principalmente para moverse a altas velocidades. Los viajes interestelares se calcularon en 1 año luz por unidad de combustible quemado. Según las cifras, la cantidad de combustible necesaria para el viaje fue inmensa. Además de los recursos encontrados en el sistema estelar, había un espacio en blanco a lo largo del camino planeado donde no se podían encontrar meteoritos ni agua. Dicho esto, sin un gigantesco depósito de suministros almacenado en la nave espacial, sería imposible realizar un viaje interestelar. La nave espacial tenía 200 metros de altura con un radio de 600 metros. Para ser precisos, era tan alto como un rascacielos de 70 pisos y 5 campos de fútbol de lado a lado. Era masivo de pie junto a un objeto tan enorme, un humano parecía tan pequeño como una hormiga. Fue un momento espectacular estar debajo de él. Además, fue creado por extraterrestres y todos los que estaban en las inmediaciones quedaron asombrados por ello. Esta es una pequeña nave de transporte y se considera una nave de respaldo. Hay muchas más grandes en el espacio, Lo Yuan dijo y se rió entre dientes. La tecnología alienígena es alucinante, dijo Bi Jianping con asombro. Como miembro principal de la administración pública, tenía muchos años de experiencia en su haber y había visto muchas cosas en su vida, pero con el estado actual de la tecnología humana, era imposible siquiera imaginarlo, y mucho menos construir una creación tan monstruosa, incluso si todas las formas y recursos estuvieran invertidos en ella. Aparte de una nave espacial que era capaz de un viaje interestelar, solo la cubierta exterior dejaría a un ser humano lo suficientemente tonto como para intentar tal hazaña. Lo que más le sorprendió fue cómo Lo Yuan logró derrotar a la civilización que creó esta nave extraterrestre. Abriré el compartimiento de almacenamiento de la nave espacial mientras le ordena al personal que mueva los suministros, dijo Lo Yuan mientras caminaba hacia la nave. Sí señor, dijo Bi Jianping. Además de la gente, la iniciativa de migración incluyó el traslado de alimentos y necesidades diarias, así como equipos de laboratorio. Antes de determinar la producción de alimentos sintéticos, estos eran obligatorios para la fase inicial de supervivencia durante la migración. Al principio, se requirió un pequeño esfuerzo para aumentar los números de producción, ya que las instalaciones estaban dirigidas por robots altamente calificados. Sin embargo, la conexión dentro de la nave espacial había sido destruida por Lo Yuan, y lo mismo le había sucedido a la nave nodriza. Por lo tanto, todo tenía que hacerse manualmente. Verificación de permisos. Estoy abordando la nave espacial, Lo Yuan dijo al entrar a la nave espacial. Luego se dio la vuelta y continuó. Abre todas las compuertas de carga. Con el avanzado sistema de detección en la nave espacial, podría recoger comandos a más de 10 millones de kilómetros de distancia. Justo cuando Lo Yuan dio su orden, se abrieron las puertas de carga de 60 metros de altura en la parte media inferior de la nave espacial. Tiras de cintas transportadoras bajadas de las puertas para facilitar el esfuerzo de carga. Mientras los demás estaban aturdidos, Lo Yuan entró en la nave espacial y se dirigió a la sala de control. Bienvenido a bordo, capitán, listo para sus órdenes, dijo la computadora. Permiso otorgado a los civiles para abordar la nave espacial, Lo Yuan dijo. Acceso temporal otorgado. Para lograr el acceso oficial, se requiere la verificación de ADN. ¿Comenzamos? No hay necesidad, Lo Yuan respondió apresuradamente. Eso estuvo cerca, murmuró para sí mismo. Lo Yuan se dio cuenta de que la gravedad en el planeta Glass era diferente de la de la Tierra. La composición del aire también era diferente donde el oxígeno en el planeta era solo el 60% del aire de la Tierra. El resto del aire también era claramente diferente, especialmente con componentes de dióxido de azufre, que ocupaban el 12% del aire que causaba un hedor asqueroso en la nave espacial. Como forma de vida interestelar, Lo Yuan podía resistir el medio ambiente y no hizo ningún cambio en eso, pero para la gente común la composición antes mencionada era fatal. Al instante corrigió las lecturas. Computadora,
ajusta el contenido de aire y la gravedad en la nave espacial para que coincida con el aire de la Tierra. También, ajusta la temperatura a 30 grados Celsius. Él ordenó. La temperatura más adecuada para el cuerpo humano era de 23 grados centígrados, pero desde el Apocalipsis, las personas se acostumbraron a las altas temperaturas, lo que hizo de 30 grados centígrados la temperatura más cómoda. Sí, señor. La voz robótica obedeció. Pronto, la fuerza gravitacional en la nave espacial se estabilizó y, a medida que se ajustaba el contenido de aire, comenzó a soplar una ráfaga de viento a través de los compartimentos para purgar el aire estancado inicial. De pie en el viento, Loyoan frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo dura el ajuste del contenido de aire? Él preguntó. Señor, tomará 1 hora. La computadora respondió. Eso es muy lento, trae toda la fuerza. Él dijo. Eso será perjudicial para usted, señor. Le sugiero que abandone la nave espacial. La computadora avisó. No hay necesidad de eso. Ajusta el contenido de aire a toda potencia ahora. Él ordenó. Loyoan se rió de la reacción de la computadora ante él. No era un frágil glaciano. Con su cuerpo, sería ridículo que un poco de viento en la nave espacial pudiera dañarlo. Sí, señor. La computadora obedeció. Entonces, un fuerte viento se precipitó en la nave espacial. Todos y cada uno de los filtros de aire en la nave espacial funcionaron con toda su fuerza. Él como un huracán de 9º grado allí. Afortunadamente, no había nada frágil en la nave espacial ya que todo era de metal sólido y extremadamente pesado, o de lo contrario habría sido caótico. Medio minuto después, el viento paró. Capitán, el ajuste del contenido de aire está hecho. Lo mismo ocurre con la gravedad y la temperatura. Eso es todo, señor. La computadora cuestionó. Computadora, realiza ajustes similares para la nave nodriza. Loyoan ordenó. Permiso pendiente, permiso concedido, señor. Por otro lado, el movimiento había comenzado. Muchos llevaban sacos de yute, mientras que otros llevaban máquinas y componentes eléctricos. Con la emoción en el aire, colocaron los suministros cuidadosamente en las cintas transportadoras de 60 metros de ancho en la bodega de carga, asegurándose de que todo estaba empacado de forma segura, según las instrucciones del capitán. El desembarco se estimó en 1 hora. 50.000 personas del primer lote entraron a la nave espacial de manera ordenada. Como solo se trataba de una transición temporal, Loyoan no les permitió ingresar al área residencial por el momento. Justo después de que todas las personas entraron en la nave espacial, Loyoan ordenó a la computadora que cerrara las puertas de la cabina sin dudarlo. Pronto, la nave espacial tembló y lentamente se levantó del suelo. Después de una breve verificación de los sistemas, voló hacia el espacio a la velocidad de la luz. Capítulo 457. Demasiado spoiler en el título. Cuando entraron en la nave nodriza, los expertos y los técnicos comenzaron a trabajar de inmediato. Según lo ordenado, se dirigieron directamente al área de producción para echar un vistazo al sistema de producción de los glacianos. Había 2 pisos en el área de producción de la nave nodriza. En comparación con la amplia área residencial que tenía 200 metros de altura, la distribución del área de producción era estrecha y compartimentada. Era mucho más bajo y compacto, con alturas de 50 metros en cada piso. Las fábricas estaban dispuestas de manera ordenada con numerosas máquinas que zumbaban. Algunos eran masivos y voluminosos, mientras que otros eran pequeños y complejos. Partes de las máquinas eran similares a las máquinas humanas, mientras que algunas secciones eran completamente nuevas para la humanidad. La razón de esto fue porque el sistema de producción de los glacianos era muy diferente en comparación con el de los humanos y su tecnología era mucho más avanzada. Para la humanidad, todo en la nave nodriza parecía sacado de una película de ciencia ficción, asombroso y misterioso. Sin una comprensión profunda de los sistemas y la práctica operativa regular, fue difícil identificar lo que hacía cada máquina. Las fábricas seguían un módulo no tripulado operativo estándar. Fueron categorizados estrictamente con cada producto colocado en contenedores rectangulares. Había robots de producción en las fábricas, pero sin el comando de una computadora, estaban en modo de hibernación. Todas las fábricas habían dejado de funcionar. Para reiniciar la producción, los expertos y los técnicos tendrían que dar el visto bueno antes de que algo procediera. Loyoan se quedó un rato para informar a Vigiampin sobre las precauciones y procedimientos antes de abandonar la nave nodriza. Luego abordó la nave de rescate y regresó a la Tierra. La situación había empeorado desde su partida. La gente en las ciudades cercanas había emigrado para salvarse de cualquier manera que pudieran. No había tiempo que perder, la nave era crucial para la migración. Fue solo a la 1 de la madrugada cuando partió y ahora eran casi las 7 a.m. cuando regresó. Salió de la nave y miró el cielo negro. Sintió que el estrés de la muerte inminente crecía dentro de él. En comparación con la noche anterior, la temperatura era 10 grados centígrados más baja que antes. La nieve comenzó a cubrir la tierra. En apenas mediodía, la capa de hielo en el suelo era mucho más gruesa y hacía sonidos de grietas cuando la gente caminaba sobre ella.
Había nubes de polvo y arena en el aire, y las capas de hielo parecían sucias como el cielo negro y contaminado. El viento que soplaba se había calmado. Era bastante tranquilo y silencioso. Caminando en la nieve, experimentó un nuevo nivel de silencio que nunca antes había experimentado. El caos al que se había acostumbrado antes del apocalipsis había desaparecido. En el desierto, Lo Yuan no veía ningún ser vivo. Las malas hierbas que estaban en todas partes no se encontraban en ninguna parte. Fue en el borde de la zona donde ocurrió el ataque con bomba de antimateria. Todavía había bestias mutadas en otras áreas, pero no podían sobrevivir mucho más tiempo. La mayoría de las plantas estaban muertas debido al velo de oscuridad que cubrió la tierra durante mucho tiempo, además de una pequeña población de plantas que evolucionó para obtener ciertas habilidades únicas de supervivencia que les permitieron vivir con la mínima luz solar. La mayoría moriría debido a su incapacidad para realizar la fotosíntesis. Sin plantas que fueran la base de casi todas las cadenas alimenticias, todo el ecosistema colapsaría en poco tiempo. Ding, tu bestia de batalla, lagarto gigante, está muerta. La notificación del sistema apareció en su mente mientras caminaba por el área de reconstrucción. Hizo una pausa y abrió el panel de atributos. El nombre del lagarto gigante aparecía en gris en el panel y pronto, se atenuó y 4 segundos después, desapareció por completo. Lo Yuan estaba aturdido. Se detuvo y frunció el ceño. El lagarto gigante lo había estado siguiendo desde el comienzo del apocalipsis. Había estado con él a través de toda China. Habían pasado por mucho juntos. Sus habilidades se dispararon desde que entraron en el área de reconstrucción, y ya no necesitaba la ayuda del lagarto gigante, pero ahora, estaba muerto. En realidad, no había muerto debido al clima frío, pero resultó gravemente herido a raíz de la bomba antimateria. Fue increíble que se mantuviera hasta ahora. Como Lo Yuan no miró el panel de atributos últimamente, sus lesiones empeoraron y ahora estaba muerto. Lo Yuan se dio cuenta de que, aparte de su dragón azul, que estaba sano porque estaba lejos del área de reconstrucción, el Raging Gape también estaba gravemente herido. No estaba seguro de cuánto tiempo podría aguantar. Miró en silencio a las áridas montañas en la distancia. Ese era el lugar donde solían estar las dos bestias gigantes. Desde entonces, nunca los había visitado. En realidad, no tenía sentimientos por las dos bestias de batalla que conocía. Después de todo, en comparación con las mascotas, eran bestias salvajes e indómitas mutadas. Si no fuera por sus fuertes habilidades, ambos se lo habrían comido. LTE-HDP sin corazón, mayor que, V, sin embargo, sin saber por qué, se sintió triste. Pensó un rato y voló hacia la árida montaña. Pronto, aterrizó en el valle. Era un bosque exuberante no hace mucho, pero ahora era tierra estéril. Su altura cayó significativamente debido a la onda de choque, y ahora era mucho más corta. Las dos bestias de batalla yacen inmóviles en el suelo. El cuerpo del lagarto gigante era rígido, mientras que el Raging Gape no estaba tan lejos en el suelo, débil y moribundo. Cuando Lo Yuan se acercó, el Raging Gape pareció notarlo y levantó la cabeza. Vio a Lo Yuan y luchó por levantarse. Gimió, con lágrimas en los ojos. Era un desastre. Su pelo rojo estaba caído y su cuerpo cubierto de heridas. Una parte de su cabeza fue raspada y su cráneo se mostraba congelado en hielo. Había costras por todo el cuerpo. Al levantarse, el hielo congelado de su cuerpo cayó al suelo. Mirando cómo se emocionaba, Lo Yuan suspiró. Luego se dio la vuelta para mirar al lagarto gigante. Su cuerpo estaba completamente congelado. Por los cortes y la sangre en su cuerpo, pudo ver que fue herido severamente en el desastre anterior y el clima frío aceleró su muerte. Se tomó un momento para presentar sus respetos al lagarto gigante y luego se levantó. El Raging Gape temblaba de frío, sus heridas le causaron gran incomodidad. Apenas estaba aguantando. Lo Yuan sacó un cristal de su bolsillo. Era un cristal de energía de nivel 8. Para mantenerlo a salvo de la mujer mutada que intentaba robárselo, lo tenía con él en todo momento, y ahora era muy útil. Él arrojó el cristal de energía en la boca del Raging Gape. Se derritió de inmediato en su lengua, y antes de que incluso descubriera lo que sucedió, el cristal había desaparecido. Pronto, hubo una sensación de ardor en su cuerpo. El vapor estaba saliendo de su cuerpo debido a la alta temperatura, su sangre estaba hirviendo, sus heridas estaban sanando a la velocidad de la luz. La rica energía activa en el cristal del nivel 8 trabajó milagrosamente en las lesiones de todo el cuerpo. Una vez que estuvo mucho mejor, se levantó con sus patas traseras y dejó escapar un rugido resonante. No era tan débil como lo era hace unos momentos. A medida que sus heridas se curaron, su cabello comenzó a desprenderse rápidamente y luego creció casi instantáneamente. Pero pronto, todo su cabello se había desprendido y estaba sin pelo. Fue el comienzo de su evolución. Comenzó a gemir, sus músculos se tensaron y sus venas se abultaban a su alrededor. Era lo mismo con la evolución del humano mutado anteriormente.
Tal evolución antinatural a altas velocidades no hizo que su cuerpo fuera más grande, sino que, por el contrario, su cuerpo se estaba encogiendo. Luo Yuan pudo escuchar el crujido de sus huesos como petardos mientras se encogía. Golpeó el suelo con sus pesadas manos, rugiendo en un intenso dolor. Cada golpe se sintió como la explosión de una bomba, rompiendo el suelo duro. Con sus fuertes golpes, cientos de toneladas de arena y rocas se dispersaron como vidrios rotos. A medida que su cuerpo se encogía, su fuerza aumentaba en relación con la pérdida de tamaño. Antes de la evolución, su fuerza era de más 21, pero en 10 minutos, su fuerza había aumentado a más 25 y seguía aumentando. El suelo temblaba como si hubiera un terremoto. Grava cayó en el destruido valle, el caos sacudió toda el área. Media hora después, la evolución finalmente cesó. El Raging Ape tenía ahora menos de 10 metros de altura, pero su pelo rojo ahora era dorado. Sus ojos verdes ardían con un fuego amenazador, y emitía una vibra furiosa. Su transformación no fue física, ya que su cuerpo todavía era similar a su forma original. Sin embargo, su cuerpo encogido no lo debilitó. Por el contrario, era tan aterrador como un demonio del infierno. Capítulo 457, La muerte del lagarto gigante. Capítulo 458, Inspección. Las venas de Raging Ape eran gruesas y enrolladas alrededor de sus músculos, como las raíces de un viejo árbol. Su fuerza aterradora era evidente para cualquiera que lo viera. Si King Kong de la película fuera a cobrar vida y ver esto, se escaparía por temor a semejante bestia. Resopló pesadamente, formando humo blanco por la boca abierta debido al clima frío. Parecía estar cansado de la evolución. Tenía el pecho ancho abultado mientras jadeaba con esfuerzo. Un rato después, se recuperó. Luego miró directamente a Luo Yuan. Su expresión feroz le dio la impresión de que iba a estallar de rabia en cualquier momento. Sin embargo, lo que hizo a continuación sacó por completo el ambiente hostil en el aire. Se rascó la cabeza y sonrió con una amplia sonrisa de chimpancé a Luo Yuan. Entonces comenzó a gritar y rugir en su dirección, aparentemente descargando su miedo y problemas por todo lo que acababa de pasar. Vamos. Salgamos de este lugar, deberíamos poder encontrar comida en otro lugar. Luo Yuan dijo mientras lo miraba. Se calmó por un momento y asintió en cumplimiento. La evolución había disparado sus habilidades. Aunque no evolucionó a una criatura de nivel 8, ahora era de nivel 7. Cada uno de sus atributos tiene un aumento en los puntos de habilidad, especialmente su fuerza. Ahora era más 35, que era incluso más alto que la fuerza de Luo Yuan. Aunque era invierno, la cadena ecológica no estaba completamente rota. Todavía había bestias mutadas en el desierto. Con sus habilidades ahora, no era difícil cazar por sí solo. Sin embargo, su capacidad para sobrevivir el invierno hasta que el sol saliera de nuevo ahora se dejaría completamente a la suerte. Como un simio mutado, su inteligencia era bastante fascinante y podía entender algún lenguaje humano. Al ver a Luo Yuan tratando de ahuyentarlo, negó con la cabeza y gimió. Había miedo en sus extraños ojos verdes. Luo Yuan simplemente ignoró sus quejas. Se dio la vuelta y miró el cadáver del lagarto gigante. Lo arrastró hasta el agujero que el Raging Ape había hecho antes y lo enterró con graves. Sin importar que, el lagarto gigante lo había seguido durante mucho tiempo, y no podía dejar su cadáver en el desierto. Miró la tumba hecha de piedras heladas y montículos de arena, se dio la vuelta y bajó la montaña. Al darse cuenta de que Luo Yuan se iba, el Raging Ape gimió de tristeza por su partida. Estaba ansioso por seguirlo, pero no se atrevió a acercarse a él. El miedo fue marcado profundamente dentro de sus huesos, y no se atrevió a ir en contra de sus órdenes. Mientras gemía, Luo Yuan no dijo una palabra. Saltó y desapareció de la faz de la montaña. El Raging Ape subió a la cima de la montaña en un instante y miró a su alrededor. No vio a dónde había volado Luo Yuan y se sentó decepcionado. Luo Yuan regresó a Ope City y procedió a observar el progreso de la producción. El clima se hizo más frío día a día, y estaba a casi menos 20 grados centígrados en interiores. Muchas personas se habían congelado y los hospitales estaban llenos de personas que tenían gripe y fiebre. Si la situación no cambia, la muerte espera a muchos de ellos. A nuestro ritmo actual, hemos logrado producir 3.000 mantas eléctricas. Sin demoras, esperamos terminar con 10.000 más esta noche, un representante de la fábrica le dijo a Luo Yuan. Estaba nervioso y temblando mientras explicaba, 3.000 mantas eléctricas eran muy pocas. Era como una gota de sol en el cubo de la muerte, pero nadie podía hacer nada al respecto. Antes del desastre, el clima era tan caluroso. Nadie pensó en producir mantas eléctricas. Desde el inicio de la misión, todos los equipos requerían ajustes y los programas de capacitación eran obligatorios para todos los trabajadores. Era increíble que pudieran manejar las instalaciones de producción en tan poco tiempo. Alcalde, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. El vicealcalde que también estaba cerca dijo después de notar la insatisfacción de Luo Yuan. Hay 10 fábricas que producen mantas eléctricas. Pueden producir 80.000 de ellas esta noche, eso es muy poco,
no me importa cómo, pero la producción debe aumentar. No hay tiempo para nadie. Obtenga las máquinas de las fábricas que han dejado de funcionar. Es un desperdicio dejar esas máquinas allí. Necesitamos más trabajadores también. Si es necesario hacerlo manualmente a mano, hazlo. Necesitamos proporcionar suficientes mantas para cubrir a cada miembro de la familia de toda la comunidad esta noche. Lo Joan dijo fríamente, sin contramedidas. Muchas personas estarían muertas por la mañana si el clima persistiera. Pero, eso es imposible, el vicealcalde intentó explicar, con una mirada perdida en los ojos. Si no puedes hacerlo, entonces conseguiré a alguien más que pueda. Lo Joan lo fulminó con la mirada y dijo. El vicealcalde quedó atónito. El sudor comenzó a gotear por su frente. Se dio cuenta de que Lo Joan era una persona completamente diferente en comparación con el alcalde anterior. Además de ser regañado, si empujaran a Lo Joan al límite, incluso podría perder su vida. Dijo de inmediato, lo haré de inmediato y garantizo que la misión se completará antes de que llegue la noche. Tartamudeó, eso es genial. La lucha contra el frío es nuestra principal prioridad, tenemos que hacerlo bien. No quiero ver morir a nadie debido al clima frío de mañana. Para ser honesto, Lo Joan no estaba insatisfecho con este vicealcalde. Para poder lograr lo que había hecho, tenía que ser extremadamente eficiente. Sin embargo, el tiempo no esperó a que él resuelva el problema. De hecho, hubo más soluciones para resolver los problemas. Si Lo Joan no le dio el empuje que necesitaba, se habría atascado en sus expectativas numéricas y habría fallado. Con la posible amenaza en su vida, las cosas cambiarían para mejor. No era el momento para la persuasión y la conversación razonable. Luego, Lo Joan inspeccionó la fábrica de ropa, la fábrica de mantas, la fábrica de aire acondicionado, la fábrica de lámparas de calefacción, la fábrica de almohadillas térmicas y la fábrica de tuberías de vapor. Lo Joan tuvo una expresión pétrea en su rostro todo el tiempo que presionó a las personas que lo seguían y le temían. Las fábricas que se estaban funcionando en sus capacidades funcionales. Sin embargo, el resultado solo era promedio. La cantidad de producción fue limitada y no fue suficiente para la difusión, mientras que algunos todavía estaban pasando por ajustes y la producción aún estaba por comenzar. Lo que más necesitaban era tiempo. Después de dejar la zona industrial, inspeccionó la zona agrícola. La situación aquí era mucho mejor. Bajo cantidades masivas de luz y una temperatura ambiente constante, el sector agrícola floreció y creció bien y en abundancia. La cantidad de vegetales y suministros que se cosechaban diariamente era suficiente para alimentar a todas las personas de Ope City. Después de una operación de emergencia para reparar las estructuras de iluminación dañadas en el área de reconstrucción toda la noche, las calles se iluminaron con luces brillantes una vez más. Durante la hora del almuerzo, Lo Joan fue a la casa de Chen Xinghie, mirando a la unidad número 12 en Fuxin Street, vaciló. Luego se calmó y llamó a la puerta. Al cabo de un rato, alguien abrió la puerta. No era Chen Xinghie quien abrió la puerta, sino una mujer de mediana edad. Parecía que estaba en sus 30 años. Había un parecido con Chen Xinghie en su rostro, pero él no podía estar seguro. Ella no parecía sana. Pensó que quizás estaba enferma, ya que estaba pálida y cansada. Mirando la cara desconocida de Lo Joan, ella preguntó débilmente: ¿Estás buscando a alguien? ¿Es aquí donde vive Chen Xinghie? Lo Joan preguntó con una sonrisa. ¿Puedo saber quién eres? Ella respondió: encantado de conocerte, tía. Soy su ex colega, no he podido contactarla, así que pensé en venir a verla, respondió, tan alegremente como pudo. Así que eres el amigo de Sinsin. Está en el trabajo y todavía no ha regresado a casa. Por favor, entra y toma asiento, ella dijo con una sonrisa, a pesar de lucir bastante agotada. Está bien, ya que ella no está aquí, no le molestaré, Lo Joan dijo de inmediato y preguntó: oh, cierto, pensé que estaba trabajando en la oficina de armas de fuego. ¿Dónde está trabajando ahora? Ella está trabajando en el comité central ahora, y es su 7º día. Estaba preocupada mientras continuaba. Se vio obligada a visitar estos días porque no me sentía bien, o bien, escuché que la nueva capital había caído. ¿No te sientes bien, tía, porque no ves a un médico en el hospital? Preguntó pensativamente. He tenido esto siempre, no hay cura para mi enfermedad. Estoy viviendo en este momento. Lo que quiero es que Sinsin encuentre una pareja para que ella pueda vivir y pueda morir en paz, ella dijo, y se rió al final de su oración. Lo Joan pensó que podría haber usado su voluntad para curarla, ya que no había ninguna enfermedad que no pudiera ser tratada. Sin embargo, sería extraño hacerle eso a ella después de solo reunirse por primera vez, por lo que pensó en poner el pensamiento en espera hasta que hablara con Chen Xinghie. Capítulo 459. El tiempo más difícil. Mientras regresaba, otro terremoto sacudió el área. Fue un terremoto de magnitud 8.0. El suelo tembló intensamente y la gente corría por todas partes gritando a todo pulmón. Lo Joan se mantuvo enraizado, sus pies plantados firmemente en el suelo.
No se movió en absoluto por los temblores violentos que lo rodeaban, las grietas en el suelo y las rocas gigantes que caían a su alrededor le tenían preocupado por la gente a su alrededor, desde el ataque de la bomba de antimateria, así como el estado de la luna que ahora orbita la Tierra a una distancia mayor. Las placas tectónicas entraron en un periodo turbulento de caos. Las erupciones de los volcanes y el terremoto ya no estaban fuera de lo común y ocurrían algunas veces casi todos los días. Algunos fueron mínimos, mientras que los graves alcanzaron una magnitud de 6.0. Fue la primera vez que ocurrió un terremoto tan intenso después del desastre. El espacio entre cada capa de la ciudad subterránea tenía 8 metros de espesor, lo que fortaleció enormemente su resistencia a los terremotos. Sin embargo, este terremoto fue insoportable incluso para las capas gruesas del suelo. Además, la estructura estaba floja debido a los frecuentes terremotos. Había enormes grietas en los huecos que debilitaron significativamente la estructura. 20 segundos después del terremoto, el suelo comenzó a colapsar. Afortunadamente, se detuvo poco después. Además de una pequeña parte que colapsó, no hubo daños mayores. Luo Yuan no malgastó ni un segundo más y corrió al ayuntamiento para iniciar protocolos de rescate. El colapso ocurrió en la brecha entre la quinta y la sexta capa donde se colapsaron los 100.000 metros cuadrados de placas de roca. Afortunadamente, los pisos debajo de él eran lo suficientemente fuertes para resistir el colapso, por lo que no se produjo un efecto dominó. La quinta capa de las catacumbas subterráneas de Ope City era un almacén. Las capas de la sexta a la décima eran áreas residenciales y áreas industriales con poca contaminación, mientras que las zonas de la undécima a decimotercera eran áreas agrícolas. Además de las dos fábricas que fueron enterradas por los escombros del terremoto, una parte importante de la zona residencial también se vio afectada. Afortunadamente, la mayoría de las personas se escondían en el área del almacén y en las fábricas, mientras que solo algunas de ellas, en su mayoría ancianos y niños, se quedaban en casa. Sin embargo, el desastre cubrió un área masiva. El cálculo aproximado estimó que más de 1.000 personas murieron. Era imposible sobrevivir siendo aplastado por 8 metros de roca sólida. Más y más malas noticias continuaron llegando y Luo Yuan quedó completamente inundado. Su plan para visitar a Chen Xingye por la tarde tuvo que ser cancelado. Muchas personas se unieron para ayudar en casos de desastres, pero eso no era lo más importante en ese momento. La máxima prioridad era fortalecer la estructura de las capas subterráneas para evitar que vuelva a ocurrir un colapso. Aunque todas las personas en Ope City se mudarían a la nave no mucho después, la transición no se haría de la noche a la mañana. Tendrían que asegurarse de que las capas subterráneas estuvieran estables durante el tiempo restante que residieron en Ope City. En cuanto a la situación, había una gran posibilidad de que el terremoto volviera a ocurrir. Luo Yuan y un par de expertos en geología estaban ocupados revisando la debilidad de cada capa subterránea toda la tarde. Su pulso terrestre le permitió sentir los riesgos ocultos de la diferencia de frecuencia en el suelo. Grandes cantidades de material de hormigón armado se trasladaron a los lugares débiles y desmoronados. Más de 100.000 trabajadores estaban ocupados arreglando las columnas de soporte, estabilizando las estructuras subterráneas para prepararse para el próximo terremoto. Eran las 9 de la noche. El vicealcalde Tian Jinping llegó a Luo Yuan con una buena noticia. Alcalde, debido al arduo trabajo y el esfuerzo de equipo de todas nuestras fábricas, lograron producir casi 500.000 mantas eléctricas. Estimamos que podrían producir hasta 650.000 de ellas a las 12 a.m., dijo con cuidado, controlando su voz ronca. Su entusiasmo por el éxito, en comparación con la cifra que prometieron, que era de 80.000, la nueva cifra era 6 veces más. Sin embargo, todavía no era suficiente, pero al mirar sus ojos que estaban rojos y ampollas alrededor de sus labios, era obvio que había hecho todo lo posible. Eso es genial, distribuirlos a la gente inmediatamente, Luo Yuan instruido. Claro, alcalde, lo haré ahora, respondió. Tian Jinping se sorprendió de lo alentador que era Luo Yuan. Exhaló en alivio. Justo cuando quería irse, Luo Yuan lo detuvo. Espere, hay algo extraño en la entrega gratuita. Para evitar que las personas se quejen de la injusticia, vendamos la manta eléctrica a un precio barato y les decimos que es una oferta de edición limitada. Utilice el sistema de transmisión para que todos lo sepan. Luo Yuan dijo. Es un genio, alcalde. Tian Jinping dijo con respeto. Luo Yuan se echó a reír. También informe a las personas que se queden una noche, que giren turnos y descansen mañana. El personal que trabajaba para el gobierno no había descansado durante los últimos días. Si la situación persistiera, todos estarían enfermos de estrés y fatiga. Tian Jinping se fue, y la oficina volvió a estar en silencio. Luo Yuan se masajeó las sienes y se levantó. Se paseaba por su oficina. Después de hoy, el momento más difícil para Ope City habría terminado. Una vez que se resolviera la situación del frío, la mayoría de los problemas en Ope City serían mucho más fáciles de manejar. Afortunadamente,
nadie había muerto de frío. Los humanos eran criaturas conscientes, e incluso sin una manta eléctrica para mantenerlos calientes, encendieron fogatas y también se pusieron más ropa para combatir el frío. Pero a medida que se producían más mantas eléctricas y otros bienes relacionados con el calor, la gente tenía menos de qué preocuparse. La crisis se alivió y Luo Yuan se sintió aliviado. Como no había estado en casa por unos días, planeaba irse a casa hoy. Alcalde, alcalde. Fue agitado en el ayuntamiento. Muchos expresaron su gratitud cuando se encontraron con Luo Yuan. Luo Yuan había estado tomando la iniciativa en estos días y su gran acto de preservar a la humanidad le había ganado un halo en los ojos de la gente. Aunque la mayoría de la gente estaba agotada, cada vez que lo veían, se emocionaban y se animaban a felicitar sus éxitos y expresar su agradecimiento por su ayuda. Fue un gran logro donde los fenómenos ocurrieron durante los tiempos más difíciles para la humanidad. Llegó a la sala y se detuvo de repente. Todos se pusieron de pie. Mirando a todo el personal que lo admiraba, se sintió conmovido. Todos. Se nota su trabajo manual. Sobrevivimos al ataque del extraterrestre. El crédito no debería ser solo mío, sino un esfuerzo de equipo, para todos. Ahora que los tiempos más difíciles han pasado, nuestras vidas mejorarán lo suficientemente pronto, cambiemos los turnos y tomemos un descanso muy merecido. Luo Yuan dijo, con una carcajada cuando terminó. Hizo un gesto al gerente de la oficina que salió de la oficina, haz que el comedor prepare un delicioso desayuno, si no hay más carne de clase alta, pídemela. Claro, que hay, lo arreglaré ahora mismo, el gerente de la oficina dijo de inmediato y se apresuró a hacer los preparativos necesarios. Luo Yuan asintió y salió del ayuntamiento. Las brillantes lámparas iluminaban la ciudad subterránea como si fuera de día. Luo Yuan pudo ver que partes de las lámparas de ahorro de energía LED se cambiaron a lámparas de calefacción. La energía infinita de los hornos de fusión nuclear provenientes de los glacianos permitió a Ope City producir toda la energía que necesitaban. Sintió que la temperatura de la zona con lámparas de calefacción fija aumentaba constantemente. Fue una lástima que la producción de lámparas de calefacción fuera limitada porque la prioridad para tales lámparas fue dada al área agrícola. Solo se arreglaron 2 calles con lámparas calentadas y necesitarían más tiempo para tener suficientes lámparas calentadas para instalarlas en todas partes. Pronto, Luo Yuan estaba en casa. Wang Sisi lo vio desde lejos y dijo sorprendido, el jefe Luo está en casa. Luego corrió hacia él, saltó a sus brazos y él le dio vueltas como a un niño en total felicidad. Wang Sisi era la más apegada entre todas las mujeres. Él sonrió mientras le daba una palmadita en la espalda. Está bien, bájate de mí. Wang Sisi lo besó y lo soltó. Sus ojos estaban llorosos, nunca se cansó de verlo. El resto de las mujeres estaban tan emocionadas como ella, pero eran tímidas. ¿Ya comiste? Huang Jiahui dijo con una risita. Llevaba un abrigo de piel beige que la hacía parecer más joven y recatada. Recientemente, la mayor parte de la ropa producida estaba hecha de pieles de bestias mutadas de alto nivel. Van desde el nivel 5 y superior. Antes de eso, se usaban en la fabricación de aviones o se dejaban apilados en almacenes. Ahora todos ellos fueron usados para producir ropa para mantener el calor. Sin embargo, dado que era de una calidad muy alta y el cuero era resistente, había reducido la eficiencia de producción debido a dificultades operativas. No se produjeron muchos de ellos y los primeros se entregaron a investigadores que aún se encontraban en Ope City. Incluso el personal civil superior no recibió ninguno de ellos. Tal vez alguien se había tomado la libertad de darles los abrigos a las mujeres como una señal de respeto por él. Sin embargo, Luo Yuan no era pedante. Era normal en la sociedad y no cambiaría bajo ninguna circunstancia, incluso si se hiciera un escándalo. Está bien, está todo bien en casa, él respondió. Luo Yuan miró alrededor de la villa. Faltaba parte de la fuente artificial en la sala de estar. Debió haber sido dañado por el terremoto de ayer, concluyó. Todo está bien. Tu trabajo es más importante. No te preocupes por lo que está sucediendo en casa, Huang Jiahui dijo. Escuché que nos estamos moviendo a la nave espacial. Preguntó Chao Yali. Es cierto, pero no tan pronto. Se está produciendo una modificación en la nave espacial. Cuando termine, saldremos de la Tierra, él dijo. Luo Yuan miró a Chao Yali mientras le respondía. Llevaba un abrigo de piel verde, su piel era suave, parecía suave y agradable. Ye Qiu, que estaba a un lado, se quedó atónita y exclamó sorprendida. Estaba avergonzada, pero como todo el mundo estaba aturdido por las noticias, nadie se fijó en ella. ¿Por qué tenemos que dejar la Tierra, de la nada? Wang Xiaoguan preguntó. Luo Yuan suspiró y explicó la situación actual. Todo el mundo estaba en silencio. Desde el apocalipsis, hubo muchos desastres que le sucedieron a la humanidad y ahora, tenían que abandonar la Tierra o perecer. No hablemos más de eso. Cruzaremos el puente cuando lleguemos, siempre hay esperanza para la humanidad. Luo Yuan les aseguró. Luo Yuan le preguntó a Ye Qiuyu acerca de Chen Yayi. ¿Cómo está Chen Yayi? Cuando se dio cuenta de que Luo Yuan la estaba mirando, Ye Qiuyu se asustó. Alcalde, hay un progreso positivo en su situación.
Ella reaccionaba cada vez que llamábamos su nombre, pero, necesitamos un poco más de tiempo, Luo Yuan asintió. Conocía la presión que siempre le había dado a la gente común. No era solo la presión de su poder, sino también el estrés mental. Incluso si suprimía su poder, aún daba un sentido abrumador a la gente normal, especialmente al comité permanente en el ayuntamiento con el que estaba en contacto constante. Los únicos que no se vieron afectados fueron los que estaban cerca de él. Se puso de pie y dijo, déjame echar un vistazo. Entró en la habitación de Chen Jiayi y se sentó en la silla junto a la cama. Las mujeres también lo seguían. El humano mutado vaciló y siguió también. Chen Jiayi estaba recostada tranquilamente en la cama. Ella tenía un tono rosado y respiraba normalmente. Parecía que estaba dormida. Luo Yuan la miró en silencio y la llamó. Jiayi, despierta, despierta ahora, susurró. Ella pareció escuchar su voz. Sus ojos se pusieron en blanco como si estuviera en una pesadilla. Ella no podía abrir los ojos. Parecía haber algo mal con su sistema nervioso donde puede escucharnos y tratar de responder, pero está demasiado débil para reaccionar, dijo suavemente Ye Qiuyu. Luo Yuan se mantuvo callado, sabía muy bien lo que había salido mal. Fue causado por la invasión de su voluntad que había arruinado su sistema nervioso. Vio que sus dedos se movían, y le tomó la mano. Al principio estaba débil, pero de repente, apretó la mano de Luo Yuan tan fuerte que su cara se sonrojó. Ye, despierta. Trató de despertarla después de verla moverse. Sin embargo, eso solo duró unos segundos. Ella soltó su mano. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y en segundos, parecía haber usado toda la energía que le quedaba. Las damas estaban tristes, sus ojos estaban rojos y llorosos. Fue una historia diferente para Ye Qiuyu ya que su relación con Chen Jiayi era una relación médico-paciente. Ella solo comenzó a tratar a Chen Jiayi hace media hora. Solo ahora tuvo la oportunidad de echar un buen vistazo a Luo Yuan. Estaba aturdida y un poco aterrorizada por todas las mujeres que tenía y la hermosa mujer mutada. Luo Yuan no había estado en la villa estos días y habían sucedido muchas cosas. Ella había olvidado por mucho tiempo que estaba lista para lanzarse hacia él. En realidad, no había nada de que quejarse de la apariencia de Luo Yuan. Su piel era lisa y suave, no tenía defectos en absoluto. Un gran cuerpo, una cara atractiva y la vibra misteriosa que poseía atraían a todas las mujeres. Ahora que había evolucionado hasta esta etapa, su cuerpo pasó por una transformación total. No se encontraron defectos genéticos en su cuerpo como lo hacen las personas comunes e incluso si los tuviera, podría arreglarlos él mismo. Ella recordó las terribles habilidades del hoyón de Guan Sisi, donde logró convertir una olla arrocera en una bola de hierro. Ella le tenía miedo. Ella no tenía idea de cómo todas estas mujeres podían manejarlo. Sintiendo una aura extraña detrás de él, Luo Yuan se dio la vuelta y miró a Ye Qiuyu. Se puso pálida y casi cayó al suelo. Capítulo 460. Volcán. Después de ver a Chen Jiayi, Luo Yuan no se quedó por mucho tiempo. El trabajo había sido agitado recientemente y solo estaba en casa cuando tenía tiempo de sobra. Regresó al ayuntamiento de inmediato. Los empleados del personal en turno estaban ocupados en el trabajo. A pesar de que tenían algo de carne de primera clase para el desayuno, no pudieron ocultar su agotamiento. Luo Yuan asintió y se dirigió a su oficina. Había gente esperándolo en la secretaría. Alcalde. Buenos días, alcalde. Luo Yuan asintió y le dijo a su secretario Chen Guanghui, déjalos entrar. Claro, alcalde. Chen Guanghui dijo con respeto. Luo Yuan entró en su oficina inmediatamente. El primero fue el vicealcalde Tian Jinping. Después de que Bi Jianping se fue, Tian Jinping, que estaba a cargo de la zona industrial, se convirtió en el segundo al mando temporal de Ope City. No se veía bien, tenía la piel oscura, era flaco y su cabeza solo llegaba hasta el pecho de Luo Yuan cuando se levantaba. Sin embargo, Luo Yuan tuvo una buena impresión de él. Había estado corriendo por todas partes estos pocos días sin descanso y completó sus misiones en un tiempo limitado, lo cual fue impresionante. Nadie era tan eficiente como él. Alcalde, estoy aquí para informar sobre nuestro progreso. El trabajo en la lucha contra el frío ha sido eficiente, y hasta ahora hemos producido 1.500.000 mantas eléctricas y 35.000 lámparas de calefacción. La producción de tubería de vapor comenzará hoy a las 5 a.m. Al mirarlo perder la voz, Luo Yuan pensó que había ido demasiado lejos. Él asintió y dijo, coloca los documentos aquí, los echaré un vistazo por mi cuenta. Te asigno tu próxima misión más tarde. Ve a descansar un buen rato y vuelve al trabajo por la noche. No, alcalde, no he estado descansando, entonces, ¿por qué debería hacerlo yo? Yen Jinping se sorprendió al escuchar lo que dijo Luo Yuan. Eso es una orden. Luo Yuan dijo sin más explicación. Con su físico, no sentiría nada, aunque no durmiera durante meses. Incluso desde que se convirtió en alcalde, Luo Yuan no era tan amistoso como solía ser con las personas que lo rodeaban. Se hizo inaccesible a propósito. La gente aquí había estado en la burocracia durante muchos años. Si mostraba un trato preferencial o una debilidad frente a ellos, sería acosado como si fuera un novato en el campo. Alcalde,
me gustaría consultar con usted cuál es el objetivo para la producción de mantas eléctricas. En su último año en el ayuntamiento, había recibido noticias de que habría personas que se mudarían a Ope City. Después de todo, entre las ciudades, la que mejor se recuperó fue Ope City. Hasta ahora, la cantidad actual que tenemos es suficiente para 6 millones de personas. El resto de los productos seguirán el mismo objetivo. Después de pensarlo un poco, Luo Yuan dijo, está bien, lo tengo. Después de que Tian Jinping se fue, entró el responsable del sector agrícola. Alcalde, estos son los documentos que pidió. Sin ofrecerle un asiento, Luo Yuan comenzó a leer los documentos. En unos segundos, había revisado todos los documentos. ¿Es la producción de verduras suficiente para alimentar a 2 millones de personas? Sí, alcalde. El invierno anterior mató a la mayoría de las plantas que no pudieron sobrevivir en el frío. Afortunadamente, fue solo temporal. Estimamos que, en un mes, los números de producción volverán a la normalidad. No faltaba la comida en Ope City. Para combatir cualquier posible crisis en el apocalipsis, cada ciudad en el área de reconstrucción tenía una cierta cantidad de alimentos almacenados. Incluso si no hubo cosecha en el sector agrícola, solo por la cantidad de almacenamiento, fue suficiente para durar cada ciudad unos meses. Lo que le faltaba a Ope City eran las verduras. No era fácil almacenar cantidades tan grandes, además de las 10 toneladas de vegetales deshidratados en el almacén que estaban destinados a los militares. No había otros vegetales. Como todo esto se había trasladado a la nave espacial durante la migración, el suministro de verduras en Ope City era preocupantemente bajo. Un mes es demasiado largo, Luo Yuan murmuró para sí mismo. Mientras miraba el siguiente documento, dijo, los 500 gramos estándar para cada persona son demasiado altos. Como estamos en un momento de crisis en este momento, bajemos a 300 gramos. Mientras tanto, aumente la producción. Espero que, en medio mes, el área agrícola tenga suficientes alimentos y vegetales para satisfacer las necesidades de 6 millones de personas. 300 gramos de vegetales eran suficientes para la ingesta diaria de vitaminas. No afectaría la salud de una persona. La mayor diferencia sería una ligera caída en su nivel de vida. Mirando la situación, la gente debería alegrarse de que aún estuvieran vivos en lugar de exigir más, pensó Luo Yuan para sí mismo. Además, refuerce el control de los alimentos y mejore a los ojos del público. Luo Yuan ordenó. Frente a un ser poderoso como Luo Yuan, no había nadie en el ayuntamiento que se atreviera a objetar sus decisiones. El vicealcalde dijo sin vacilación, sí, alcalde. El ayuntamiento se acostumbró a esto. En realidad, cuando se estableció el área de reconstrucción, las necesidades eran severamente insuficientes. No había supermercados sin medidas estrictas de control sobre los productos que vendían. Ninguna área agrícola fue desarrollada para producir cultivos en ese momento, pero últimamente, hubo más cultivos descubiertos y cultivados en la tierra. Entonces, fue una suerte que hubiera comida para la gente todos los días. Después de recibir todos los informes de algunos miembros más del personal, su oficina volvió a estar en silencio. Golpeteaba los dedos en su mesa mientras pensaba profundamente. Ahora que todo estaba listo, la migración de las 3 ciudades vecinas a Ope City podría comenzar. Debido al reactor de fusión nuclear, había una cantidad infinita de energía en Ope City que les permitió sobrevivir a los terribles inviernos. Las otras 3 ciudades no tuvieron tanta suerte por lo que vivían en climas helados y en completa oscuridad. Si la situación persistiera, la gente moriría tarde o temprano. Luo Yuan levantó su teléfono y llamó a su secretario. Póngase en contacto con el concejal del Comité Político y Legal, Li Feng, y dígale que deseo verlo, dijo por el receptor. La división de guardias de Ope City siempre había estado en espera en el suelo, pero todos murieron durante el desastre. Ahora la unidad defensiva más fuerte que tenían en Ope City era la policía. Había 20.000 de ellos. Aunque el número parecía una gran fuerza, las armas que poseían eran patéticas. Además de algunas armas ligeras, no había ninguna artillería de fuego pesado. Las otras 3 ciudades tenían la misma potencia de fuego. La misión esta vez no era solo la migración, sino que también significaba el traspaso de autoridad. Como la nueva capital había caído, no había líneas de comunicación disponibles. No importa que, las 3 ciudades eran independientes. Nadie conocía las opiniones de cada organización gestora. La política nunca se trató de ser amable. Siempre habría codicia y comportamiento inesperado. Luo Yuan temía el peor de los casos en su mente. Sus ataques no significarían nada para Luo Yuan. Con sus habilidades, incluso un ataque con bomba no podía hacerle daño. Sin embargo, no importa lo fuerte que fuera, estaba solo. En su opinión, era más fácil destruir que mantener el orden, pero tenía que cumplir con los objetivos. Después de todo, la misión no era destruir, sino salvar vidas. Por lo tanto, no podía hacer todo solo.
necesitaba muchos más policías militares en caso de que alguna de las personas se opusiera al acuerdo actual. 10 minutos después, el concejal del Comité Político y Legal, Li Feng, entró a su oficina. Pronto se fue con una mirada emocionada en su rostro. Por la noche, unos 10.000 policías militares fueron enviados desde la ciudad subterránea. Llevaban chaquetas de cuero gruesas que se produjeron de manera apresurada. Permanecieron en una formación ordenada y abandonaron Ope City de inmediato. La policía militar después del apocalipsis era diferente de la policía antes del apocalipsis. Su entrenamiento no era diferente al de los soldados ordinarios. Estaban a cargo de la seguridad de la ciudad y, al mismo tiempo, también entrenados para manejar la invasión de criaturas mutadas. Durante la crisis, incluso tendrían que luchar en tiempos de guerra. Desde su formación, fue difícil diferenciarlos de un equipo de soldados ordinarios. El clima exterior se estaba enfriando hasta un punto en que el vapor de agua que exhalaban se convirtió en hielo casi de inmediato. Lloviznas de hielo cubrían el área hasta que el suelo no se podía ver. Luo Yuan pisó ligeramente el suelo. El hielo debajo de él se agrietó y se extendió como telarañas a través del suelo. Solo se detuvo después de que estaba a unos 10 metros de distancia. Debido al frío, la capa de hielo era gruesa, pero se rajaba fácilmente si no se tenía cuidado. Una vez que se rompió una pieza, una gran parte del área se vería afectada. Las capas de hielo parecían tener unos 30 centímetros de espesor. En realidad, la temperatura aquí no era diferente a las temperaturas en los polos norte y sur. Para ser cubierto pronto en 3.000 metros de hielo era solo una cuestión de tiempo. Miró más allá del horizonte y vio una gigantesca columna de humo de pie, con chispas saliendo de su pico. Nadie sabía de dónde venía esta montaña, parecía haber salido de la nada. A medida que caía el polvo, la luz en el área era más brillante que hace unos días. No estaba tan oscuro como antes, pero la luz del sol todavía no había atravesado las nubes de polvo. Pero, la tenue luz no afectó a Luo Yuan en absoluto, ya que sus ojos vieron que su entorno era tan brillante como un día soleado. Con su visión en 4 dimensiones, el aire lleno de polvo no era nada para él. El volcán recién formado tenía una brillante punta roja, obviamente escupiendo lava. Quizás el terremoto que ocurrió ayer fue provocado por este volcán. Cuando el viento soplaba en dirección perpendicular a la fuerza policial, y el volcán estaba a unos cientos de kilómetros de distancia, la ceniza volcánica no los había afectado o tendrían que ponerse máscaras antigas. ¿Qué pasó, alcalde? Li Feng, que estaba liderando el equipo, preguntó con curiosidad. No es nada, solo un volcán. Luo Yuan negó con la cabeza y procedió a caminar. ¿Había volcanes por aquí? Li Feng pensó para sí mismo, mientras se detenía donde estaba y se separó. Soplaba un viento frío y se estremeció. Rápidamente alcanzó a Luo Yuan y pronto llegaron a la gigantesca nave espacial que estaba estacionada cerca de Ope City. Media hora más tarde, la nave ascendió lentamente en el aire. Los chorros de plasma que salieron del puerto del motor crearon una brillante llama de alta temperatura en el aire. Solo el calor restante evaporó la nieve bajo la nave espacial. Pronto, volaron hacia United City. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.